Bien, hermanos, hoy va a ser algo más corto, ya que era parte de la dinámica del video que fuese así. Era para que pudiesen conocer un poco más de la Reforma Protestante y de una manera enlazarnos con la historia, cómo fue que se desarrolló. Entonces, todo el proceso de la Reforma. Ahí ustedes tienen una exposición de fotografías sobre tanto los personajes de la Reforma como de algunas Biblias, de algunos escritos que se desarrollaron. Ahí está la foto de la Biblia de Lutero, la Biblia en alemán. Está la foto de las 95 tesis, también están ahí. Y está la foto también de los personajes que hicieron lo que es la Biblia Reina Valera, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, y también las Biblias, la edición de la fotografía de las Biblias en donde también se desarrollaron la Biblia del Oso y la Biblia del Cántaro. Pueden verlas ahí. Entonces hasta un mapa de cómo se distribuyó la Reforma y algunos personajes importantes también ahí. Y a la salida ustedes también tienen la foto de por lo menos los 3 personajes más importantes de la Reforma Protestante: Martín Lutero, Juan Calvino, John Knox, y algo de la dieta de Worms ahí. Ustedes pueden ver algo de eso. Entonces, igual, si quieren un tour, esto va a quedarse hoy, el miércoles, el próximo domingo va a estar ahí. Y también tienen ahí, hermanos, una serie de libros, sin duda actualizados, edición nueva, que más quisiera tener algo antiguo, los originales, pero están las instituciones, la institución de la religión de Juan Calvino, lo que hizo la sistematización de la teología reformada. Está ahí 2 biografías de Calvino, de Lutero, y algo del resultado de después de esta reforma: la Confesión de Fe Bautista de 1689 y la Confesión de Fe de Westminster, y también un libro que son una compilación de cartas que hizo Juan Calvino, el reformador, al emperador Carlos V, que fue con el que se enfrentó Lutero. Esos están ahí en los libros, pueden hojearlos sin ningún problema, nada más ahí con cuidado, porque algunos no son míos, Entonces ahí ya los debería. Entonces ahí pueden checarlo, hermanos, sin ningún problema. Bien, ¿qué voy a hacer ahora, hermanos? Es algo, les digo, más corto, más pequeño, debido a que se pasó el video y el plan era hacer esta pedagogía. El próximo domingo José va a estar hablando, sí va a estar a hablar de las 5 solas de la Reforma. Ahí está también explicadas una fotografía de las 5 solas de la Reforma. Entonces se va a estar hablando sobre eso el próximo domingo. Quiero hablarles, hermanos, de un personaje. Ya aprendimos de Lutero. Ahora quiero hablarles de el teólogo sistematizador. En verdad, hermanos, la inspiración para muchos predicadores de estar frente a un púlpito, de el famoso Juan Calvino, el teólogo de la Reforma Protestante. Solamente quiero darles, no es tan épica y tan romántica como la historia de Lutero. Es una vida más aburrida, podríamos decir. Pero en verdad quiero que conozcan en verdad lo que hizo este hombre, Juan Calvino. Dice un historiador: mientras Lutero fue el espíritu fogoso y propulsor del nuevo movimiento, Calvino fue el pensador cuidadoso que forjó de las diversas doctrinas protestantes en un todo coherente. O sea, lo que hizo fue sistematizar, organizar, definir las doctrinas reformadas, las doctrinas de los protestantes. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que creemos? ¿Por qué creemos esto? Lo sistematizó. Su obra está ahí, la institución de la religión. Ahora, llamado uno de los verdaderos grandes hombres, hermanos, de todos los tiempos, fue un impulsor tan significativo que su influencia moldeó a la iglesia, a la cultura occidental, más que la de cualquier otro teólogo o pastor. Calvino, hermanos, lo que hizo fue definir la cultura, la filosofía, la idiosincrasia, la política, la economía occidental, la economía de Occidente. Esto lo hizo Calvino. Sus majestuosas exposiciones de las Escrituras establecieron las distinciones doctrinales de la Reforma Protestante
haciéndolo quizá el principal arquetipo de la causa protestante, Juan Calvino. A su vez, esas ideas basadas en las Escrituras ayudaron a moldear los principios fundamentales de la civilización occidental, hermanos. Y esto todos los historiadores están de acuerdo, cristianos o no. Ahora, dando lugar al sistema de gobierno republicano, un sistema de república, México es un país, es una república, a los ideales de la educación pública y a la filosofía del capitalismo y del libre mercado. Esto lo hizo Calvino. Pero lo que se quiere enfatizar, hermanos, es que sobre todo Calvino fue un pastor. Calvino fue un pastor, el pastor de Ginebra. Y en medio de tantas responsabilidades pastorales, Calvino sobre todo fue un predicador. Calvino fue el expositor de los expositores en el tiempo de la Reforma. Fue un expositor bíblico de más alto nivel. Y como resultado, aparte de los autores bíblicos, Calvino se erige como el ministro bíblico más influyente que el mundo jamás haya tenido. Ahora, Calvino nació en Noyon, en Francia. A diferencia de Lutero, que era alemán, este era francés en 1509, cuando Lutero tenía 26 años. Ahora, su padre pertenecía a la clase media de la ciudad y trabajaba como secretario del obispo de Noyon. Y le consiguió a Calvino, a la edad de 11 años, ser capellán de la catedral para poder recibir un sueldo. Calvino nunca ejerció la capellanía en la catedral de Noyon, pero recibía el sueldo de esa capellanía. En consecuencia podía mantenerse sin tener que trabajar, y entonces Calvino se dedicó al estudio. Entró a la Universidad de París, en donde conoció tanto la corriente del humanismo como la reacción conservadora que se oponía al humanismo. El humanismo, de una manera, es esta corriente filosófica que de una manera permite que surja la Reforma protestante. Ahora, Calvino aprendió griego, hermanos, en ese lugar, y el pensamiento analítico y argumentar persuasivamente, y en 1528 completó sus estudios, obteniendo el grado de maestro en artes, y decidió estudiar abogacía, estudiar derecho. Ahora, ¿cómo se convierte Calvino? Calvino era parte del clero católico. ¿Cómo se convierte? No se sabe a ciencia cierta qué llevó a Calvino a abandonar la fe y unirse a la Reforma. Pero es probable que fue en medio del círculo de los humanistas que leyó a hombres como Lutero, a hombres como Juan Hus, a Wycliffe, y leyó a estos hombres que fueron precursores de la Reforma protestante. Ahora él mismo dijo lo siguiente: mediante una conversión repentina, Dios subyugó mi mente, la cual estaba endurecida más allá de lo que podía esperar a mi corta edad, y me hizo entender. Habiendo entonces probado algo de la verdadera piedad, inmediatamente surgió un intenso deseo en mí de creer en ella, y aunque no dejé por completo los otros estudios, sí los continué en menor fervor. Calvino sobre todo era un estudioso, pasaba horas estudiando, y al convertirse dedicó ahora todo su esfuerzo de estudio al estudiar ahora lo que tiene que ver las Escrituras y los escritos de los teólogos antiguos. En 1534 se presentó en la ciudad natal de Noyon y renunció a los beneficios eclesiásticos que su padre le había procurado, es decir, renunció al sueldo que le daba la iglesia. Y en 1533, un amigo suyo y humanista, rector de la Universidad de París, pronunció un discurso en el cual abogaba por reformar y empleó un lenguaje tomado de Erasmo, que era un humanista, y de Lutero. En consecuencia, el rey de Francia, el rey Francisco, inició una acción en contra de los luteranos. Y Cobb, que era el amigo que hizo este discurso, y Calvino tuvieron que huir de Francia, de esta ciudad, y se refugió con un amigo de él, Louis du Tillet. Este tenía una extensa biblioteca, la cual Calvino por un tiempo de 5 meses estuvo leyendo. Entonces leyó los escritos de los padres de la iglesia, y sobre todo a uno de los principales teólogos, que fue Agustín de Hipona. Y con gran esfuerzo y agudeza y gracia, Calvino entonces, en ese momento, sin haber tenido estudios teológicos, se estaba convirtiendo en un teólogo autodidacta. Era súper inteligente, hermanos. Estos hombres podían hacer lo que 10 hombres hacían de manera normal. Eran reformadores. Ahora,
Calvino se sentía llamado a dedicarse a estudiar. Él no quería estar detrás de un púlpito, él no quería estar visitando, él no quería estar pastoreando, él quería sentarse detrás de su escritorio y ponerse a estudiar. Ahora, su propósito no era en modo alguno llegar a ser uno de los jefes de la Reforma. Lo que quería era encontrar un lugar tranquilo donde estudiar las Escrituras y escribir acerca de la nueva fe. Su principal proyecto de escritura fue un breve resumen de la fe cristiana desde el punto de vista protestante. Un librito, hermanos, de 6 capítulos, chiquito, que podía ser un libro de bolsillo, que podía cargar cualquier persona, y era para instruir a las personas sobre la fe reformada. A este le puso como el título Institución de la Religión Cristiana. Ahora, la primera edición surgió en Basilea en 1536. Y constaba, les digo, de 6 capítulos, era un libro de bolsillo, pero para su última edición, el libro de 6 capítulos se había convertido en 4 tomos de 80 capítulos. Sin lugar a duda fue la obra cumbre de la teología sistemática protestante de ese siglo. Y ustedes lo tienen ahí atrás ahora, pues con la tecnología, pues son menos, no eran 4 librotes, ¿no? Sino ya son 2 nomás, ¿no? 2 nomás. Ahora, ¿qué sucede después con Calvino? Después de esto, hermanos, Calvino no tenía la menor intención de dedicarse a la vida activa de sus muchos correligionarios que en diversas partes de Europa estaban llevando la fe reformada. Calvino estaba convencido de que sus dones no eran el de ser un pastor, sino más bien del estudio y escribir. Y él quería llegar a una ciudad alemana que se llamaba Estrasburgo, donde la causa reformada había triunfado, y quería vivir ahí, estudiar, escribir libros y morirse ahí. Él quería hacer eso nada más, ni siquiera estaba casado. El camino más directo hacia Estrasburgo estaba cerrado por razones de la guerra, y Calvino tuvo que desviarse y llegar a una ciudad que se llamaba Ginebra, en Suiza. Se iba a quedar un día ahí e iba a seguir su camino. En Ginebra había un grupo de reformadores liderados por Guillermo Farel, que venían de Berna y estaban obrando la reforma ahí en la ciudad de Ginebra, de un total de 10,000 habitantes, una ciudad pequeña. Supo que el autor de las instituciones, de la institución de la religión, estaba ahí, así que rápidamente fue y se entrevistó con él. Y le dijo: tienes que quedarte aquí. Tienes que ayudarnos a la reforma aquí en Ginebra. Y Calvino no quería. Él quería ir a Estrasburgo. Él quería estar allá y trabajar y leer y estudiar y escribir. Él no quería estar ahí. Entonces Farel, viendo que no le había convencido, apeló al Señor de ambos e increpó al teólogo con voz fuerte y le dijo: Dios maldiga tu descanso y la tranquilidad que buscas para estudiar. Si ante una necesidad tan grande te retiras y te niegas a prestar socorro y ayuda. Ante la imprecación de Farel, Calvino dice: esas palabras me espantaron y quebrantaron mi espíritu, y desistí del viaje que había emprendido. Y así comenzó la carrera de Juan Calvino como el gran reformador de Ginebra. Calvino comenzó, hermanos, como muy modestamente, como un profesor de Biblia en la ciudad de Ginebra. Y solo unos años más tarde fue nombrado para integrar el número de los predicadores. Estaba dividido así el gobierno en Ginebra. Antes el gobierno y la iglesia estaban unidos, pero a diferencia de que era el gobierno y la iglesia católica, ahora era el gobierno y la iglesia protestante. Calvino pertenecía a un grupo de 5 pastores que enseñaban a las personas de Ginebra. Ahora, Calvino y Farel dedicaron entonces a lograr 3 resultados importantes en propia Ginebra, y en 1537 presentaron al consejo, que eran los que gobernaban la ciudad, esta opción de excomulgar a todos aquellos que fueran pecadores impenitentes. O sea, que no tomaran la Santa Cena aquellos que eran pecadores impenitentes. Pero eso, de una manera, formaba una división en la ciudad. Porque toda la congregación, hermanos, en ese tiempo no eran los que simplemente iban el domingo a la iglesia, era toda la ciudad, toda la ciudad. Entonces Calvino exigía que hubiese santidad de todas las personas, y aquellos que no viviesen santamente no pudiesen tomar la Santa Cena.
Entonces al gobierno le pareció bastante fuerte esto, y después de varias discusiones y de pleitos, Calvino fue desterrado de Ginebra. ¿Y a dónde creen que fue? A Estrasburgo, donde quería ir antes. Ahí pastoreó una iglesia de 500 refugiados francoparlantes, de 500 refugiados franceses. En Francia estaba la persecución en contra de los reformados, de los protestantes. Entonces huían a ciudades protestantes en donde podían encontrar protección. Y Calvino pastoreó esta iglesia de franceses que huían de Francia. También enseñó Nuevo Testamento en el Instituto Teológico local y escribió su comentario a los romanos ahí. Y hizo la segunda edición de la institución, esto en un periodo de 3 años. Y ahí, hermanos, conoció a su mujer, a la que sería su esposa, una viuda anabaptista con 2 hijos, con la que se casó en 1540, cuando Calvino tenía 31 años de edad. En los siguientes años Calvino sufriría bastante, hermanos, porque su esposa perdería 3 hijos. Es decir, que Calvino nunca tuvo hijos, más que los que eran ya de su esposa, que era viuda. Su esposa muere 9 años después de haberse casado con Calvino. Y Calvino nunca se vuelve a casar, y él dice lo siguiente: ciertamente el Señor nos ha afligido profundamente mediante la muerte de nuestros hijos, pero Él mismo es Padre y sabe lo que es bueno para sus hijos. Nunca se volvería a casar y seguiría entonces con su labor de reformar. El ayuntamiento de Ginebra presentó muchos problemas después y llamaron otra vez a Calvino para que les ayudara. Calvino regresó entusiasmado, y después de su regreso Calvino retomó, y esto es bien impactante, hermanos. Calvino predicaba todos los días y los domingos 2 veces. Todos los días predicaba Calvino y los domingos 2 veces. Cuando lo desterraron, creo que era el texto de Isaías que él estaba predicando de manera sistemática. Cuando regresa, y ahí ustedes pueden ver las fotos del púlpito de Calvino, ahí está la foto en la Catedral de San Pedro, creo que se llama, en Ginebra. Ahí está la foto del púlpito de Calvino. Cuando regresa, se sube al púlpito y abre su Biblia en Isaías y sigue en el texto donde se quedó, después de 3 años. El compromiso que Calvino tenía con la predicación. Ahora, Calvino se convirtió en un pilar, predicando múltiples versos los domingos y en la semana. Durante ese tiempo, otro reformador que ustedes tienen la foto ahí atrás es John Knox. Fue parte del grupo de exiliados protestantes que estaban huyendo de Inglaterra y de Escocia y de todo lo que es el Reino Unido debido a la persecución. Ahí estos tradujeron la Biblia que Calvino había hecho de notas, una Biblia de notas, lo que se le conoce como la Biblia de Ginebra. Ellos la tradujeron al inglés. Esta Biblia, hermanos, fue la Biblia que todos los puritanos ingleses utilizaron y se convirtió en la versión oficial de la Iglesia Protestante Escocesa y en la Biblia de uso diario para los protestantes angloparlantes en todo el mundo. Los padres peregrinos que vinieron de Reino Unido a América en el barco, en el Mayflower, se convirtió en la Biblia de elección entre los primeros colonizadores americanos. Ahora, este es el impacto de los escritos de Calvino. Ahora, ¿cuál fue la influencia de Calvino, hermanos? Y con esto voy terminando. La Asamblea de Westminster, que es la asamblea del gobierno inglés, incluso actualmente en el castillo de Westminster, es donde se reúne la Cámara de los Comunes para tomar decisiones. Esta asamblea estableció lo que definiría la fe protestante hasta nuestros días, que es la Confesión de Fe de Westminster, que ustedes tienen un ejemplar allá. Esta confesión fue influida de manera indirecta por las enseñanzas de Calvino. Muchos de los sermones de Calvino continúan siendo impresos. Calvino murió a la edad de 54 años, el 27 de mayo de 1564. En los brazos de su sucesor Teodoro de Beza.
Es apropiado que las últimas palabras de Calvino fueron "¿Hasta cuándo, Señor?", citando Apocalipsis 6:10. Ahora, la palabra de Dios fueron las últimas palabras. Y Calvino, sobre todo, hermanos, Calvino fue un genio expositivo. Es una inspiración, por lo menos para mí, porque estoy convencido que el pastor, sobre todas las cosas, debe ser un expositor, debe ser un predicador, sobre todas las cosas. Déjenme solo resumirles qué tan comprometido estaba Calvino con la predicación. Calvino predicaba sobre un libro del Nuevo Testamento los domingos por la mañana y por la tarde, y sobre un libro del Antiguo Testamento entre semana. Así cubrió gran parte de las Escrituras, predicó, hermanos. O sea, estamos hablando de que Calvino vivió hasta los 54 años, pues. O sea, no tuvo 80 años de vida para poder hacer eso. Noten, Calvino llegó a predicar Génesis, Deuteronomio, Job, Jueces, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, todos los profetas mayores y todos los profetas menores, todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Hechos, primero y segunda de los Corintios, Gálatas, Efesios, primera y segunda Tesalonicenses, primera y segunda Timoteo, Tito y Hebreos. Cuando estuvo en el exilio, antes de irse, predicó sobre Isaías. Y 3 años después, al regresar, al subirse al púlpito, abrió su Biblia en el pasaje en donde se había quedado para seguir predicando. Calvino predicó 89 sermones sobre Hechos, 65 sermones sobre la armonía de los evangelios, 174 sermones sobre Ezequiel, 159 sermones sobre Job, 200 sobre Deuteronomio, 353 sobre Isaías, 123 de Génesis, 107 de primero de Samuel, 87 de segundo de Samuel. Calvino, hermanos, dijo: Dios concibe y multiplica su iglesia únicamente por medio de su palabra. Es solo mediante la predicación de la gracia de Dios que la iglesia es preservada. Es solo por medio de la predicación de la gracia de Dios que la iglesia es preservada. Ahora, el punto a resaltar, hermanos, de estos hombres es, como mencioné en el video, no fueron perfectos en ningún sentido. A Calvino se le achaca algo bastante grave, que es debido a que el gobierno estaba unido con la iglesia. Un hereje fue quemado durante la influencia de Calvino en Ginebra. Era un hereje unitario y no creía en la deidad de Cristo. Entonces fue quemado y Calvino lo único que hizo fue interceder para que en lugar de que fuese quemado, fuese decapitado, para que muriera menos fuerte. Se le achaca entonces esta muerte a Calvino. Ahora, tuvieron bastante errores, no somos reformados tampoco en esencia. En algunas cosas no profundizaron. Si se fijan, Calvino no predicó sobre Apocalipsis. Tenían una interpretación bastante errada respecto a la escatología. Todos los de la Reforma. Incluso persiguieron a los anabaptistas, de donde venimos nosotros, debido a que ellos bautizaban infantes. Y a los que bautizaban adultos les llaman rebautizadores, o sea, anabaptistas, ¿no? Entonces hay cosas, si somos intelectualmente honestos, en donde hubo deficiencias, pero Dios los utilizó. Si no fuese por estos hombres, hermanos, si Dios no hubiese levantado a estas personas con el compromiso que tenían, nosotros no estaríamos aquí ahora. Nosotros no estaríamos acá. El impacto, hermanos, por decir, de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, los traductores de la Biblia al español, ellos huían de la Inquisición española con todos sus manuscritos para lograr traducir la Biblia al español. Y tenemos una Biblia en español gracias a eso. Su valentía, su esfuerzo, su dedicación, porque amaban en verdad al Señor, amaban su obra. Lutero escribió en su himno: nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, y el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir la palabra eterna de nuestro Dios. Esa era su confianza. Vamos a orar. Señor,
A ti te damos gracias, Padre, porque providencialmente acomodaste todas las cosas para tu obra. Y estos hombres fueron utilizados. Los leemos, conocemos su historia y somos motivados a ser fieles a ti, así como ellos lo fueron. Gracias por la Reforma. Gracias porque gracias a esto es que nosotros estamos acá. Porque hubo un despertar de amar las Escrituras y de someterse a ellas. Solo por la fe, solo por Cristo, solo por gracia. Todo es solo por las Escrituras y todo para tu gloria. Amén. Dios los bendiga, hermanos.